Detesto Watch Dogs 2. Si lo miras de forma objetiva, no es en absoluto un mal videojuego y mejora cosas del primero. Las mecánicas están bien, el parkour se disfruta y hace que contemples los niveles de otra manera, da más herramientas para enfrentarte a cada misión. Esta vez la historia sí tiene que ver con la sociedad de la información, pero está su mensaje, su tono, su estilo chulesco. Y eso me echa hacia atrás con tanta fuerza que cuando lo analicé en Mundo Gamers le casqué un 6 y defenderé esa nota hasta el fin de mis días. Imagino que se da a entender, pero sí, estoy diciendo todo esto porque veo un choque en Persona 5 entre su guión y sus partes mecánicas. Como si cada ojo viese solo una parte y pudieras escoger cuál es la experiencia que buscas. Pero creo que lo mejor será empezar por el principio y hablar sobre cómo esta entrega supera a sus antecesores en prácticamente todo. Persona 5 hace muchas cosas bien, teniendo en cuenta lo difícil que es entrar en este medio. Que una obra como Persona 5 tenga un modo de dificultad seguro para los nuevos me parece que ayuda bastante. Otro cambio sutil es la manera en que las peleas se han agilizado. Si desbloqueas cierta habilidad, puedes cambiar luchadores de tu formación para explotar debilidades y evitar que exploten las tuyas. También se han mejorado las relaciones. El juego te guía para que te topes con un buen puñado y el resto son muy fáciles de encontrar, aunque avanzarlas ya es otra historia. Son toques como esos o la interfaz, que no solo es accesible y agiliza el juego, sino que imita la configuración de los mandos para que usarla sea instintivo, los que acercan la obra y la hacen más cómoda. Persona 5 también pone su mirada en la calle. No digo que antes los escenarios fuesen artificiales, pero se trataban como microcosmos, cada uno aislado por un mapa del lugar. Aquí las zonas están interconectadas y para ir de casa al instituto tienes que hacer trasbordo, y esos dos detalles cambian la percepción del mundo. Es un lugar real, una ciudad con sus calles y esquinas, y te vendría bien conocerlas. Me gusta ese ángulo de cámara que destaca la presencia de tu personaje sin distanciarte del aula, que te hace estar ahí, y me gusta que se abandone la perspectiva isométrica a favor de algo más a nivel de tierra y... No puedo odiarte si me pones esto, Persona 5. Pero el juego no se queda ahí, y los palacios mentales en torno a los cuales gira la historia también se conciben como una localización. En Persona 4 los mundos televisivos eran pasillos que de vez en cuando se convertían en salas grandes y la única diferencia entre unos y otros era el diseño de las paredes. Pero en Persona 5 la mentalidad de estos escenarios ha pasado de Dungeon Crawler a algo mucho más parecido a Resident Evil. Hay diseño de niveles y no solo son espacios creíbles y visualmente atractivos, sino que la filosofía de cómo se exploran es distinta. Se desbloquean atajos, las zonas de descanso donde puedes guardar la partida te permiten viajar entre los distintos puntos seguros del escenario y se te invita a comprender estos lugares en lugar de pasar por ellos sin más. Y los enemigos, cuando caminas por ahí, las sombras tienen un aspecto que encaja con el tema de ese escenario y tienen patrullas. Y quizá eso no le haga gracia a algunos y para eso existe Mementos, que es la zona donde puedes ir a meterte de hostias entre palacio y palacio y que igual que la Torre del Tártaro está dividido en segmentos que se desbloquean después de una determinada fecha y son escenarios diseñados de forma procedural. A mí no me gusta, pero es mucho más tolerable que antes y, oye, nos están dando ambas versiones sin que una perjudique a la otra. Las anteriores entregas tenían una estética, pero dentro de la historia su grupo no adoptaba una identidad visual. Los de Persona 4 decían que eran un grupo de detectives, pero no hacías una labor detectivesca, precisamente. Este juego está protagonizado por los Phantom Thieves, y la idea del ladrón no se queda en los trajes raros, sino que los escenarios se convierten en guaridas en las que nos tenemos que ir colando para robar un tesoro. Cada nuevo palacio tiene una gimmick que lo diferencia del resto, y además de pelear, hay puzzles, rutas alternativas y tesoros secretos. Pero Persona 5 no solo quiere que te creas cada escenario, sino que te sientas como un ladrón que se cuela en un sitio para robar todo lo que pueda. Te metes en conductos de ventilación, caminas por pasarelas e improvisas rutas, te escondes y sorprendes.
La historia aquí es que tu personaje ha sido acusado de un crimen que no ha cometido y utiliza su poder para robarle el corazón a la gente y luchar contra la injusticia, pero de base te tachan de maleante y durante como la mitad del juego todo el mundo te lo recuerda. Tu propio tutor te recibe por las malas, Igor te tiene encerrado en una jaula con 2 lolis, aunque las barras no podrán detenerme. Y mientras vas paseando por los pasillos del instituto, escuchas a la gente hablando sobre cómo no se te quieren acercar. Y es consistente, porque no te unes a ningún club escolar, sino que te encuentras con gente que existe fuera del sistema, que han sido alienados o, como tú, son incomprendidos. Joder, es que lo hace todo bien. Morgana es infinitamente superior a Teddy, y no solo es un pepito grillo que habla constantemente sobre cómo debes aspirar a más y monitoriza tu actividad para que jamás pierdas el tiempo, sino que tiene una subtrama con su punto. Es un gato parlante y... no sé, me gustan esas cosas. Debe ser que me enamoré de Salem. Say Asher. Asher. Loser. Loser. El guión está sobrevaloradísimo. No, a ver, no es basura, pero tampoco me ha atrapado. Es una estructura familiar. Vas resolviendo distintas misiones principales en una localización específica hasta que venga una fecha límite, tras la cual avanzas hasta el siguiente lugar. Y al final, el guión se pone medianamente interesante. Hasta entonces, el juego se centra en introducir nuevos personajes y conocerlos, lo cual se resume en presentarlos al principio y luego verles repetirse, porque su auténtico desarrollo de personajes está en las relaciones que entablas con ellos. Pero en realidad no estoy hablando de eso, sino del simbolismo. He does whatever the hell he wants. Who does he think he is, the king of a castle? No one's allowed to do as they please in my castle. Is that how you speak to a king? Not only did you sneak into my castle, you committed the crime of insulting me, the king. Kamoshida, Shujin Academy, Pervert, Castle. This castle is the school, but only to this castle's ruler. Vaya, guau, me pregunto de qué va esto. Dime, juego, ¿qué significa exactamente todo esto que me estás contando? Aunque agradezco que Persona 5 quiera ser simbólico, de un tiempo a esta parte me he cansado del estilo del Persona Team. Es un poco como lo que me pasó con David Cage. Catherine me gustó en su día, pero al tiempo de jugarlo empecé a pensar en qué había estado viendo y me parecía un rollo tan evidente y poco imaginativo que me satura. Es simbolismo de obra de adolescente y para empeorar la situación el juego siente la necesidad de recordarte todo el rato qué significa cada cosa que ves y por qué haces lo que haces y no hay nada que odie más en este mundo que una obra que me toma por imbécil. No te pido que sea Silent Hill 2, pero al menos haznos un favor y cierra la puta boca. Es una locura, sí, pero se puede aceptar. Al fin y al cabo, no todos los días te encuentras con un AAA que intente hacer estas cosas. Y de todos modos no es tan grave como que, no sé, este juego sea el título Red Pill definitivo. No sé hasta qué punto estoy diciendo esto de coña. Persona 5 se divide en 2 partes. Está el rollo JRPG tradicional de explorar palacios y pegarte con bichos, y luego también hay una parte que es más una novela visual, en la que entablas relaciones con distintos personajes y progresas en sus historias. No haces eso por la bondad de tu corazón, sino porque progresar en esas relaciones sube niveles en las distintas cartas del tarot, y eso se traduce en más poder para las personas que invocas o bonificaciones como la susodicha opción de cambiar luchadores en medio de la pelea. Este problema no es nuevo de este juego, y si me seguís en Eurogamer me habréis leído profundizando en esto, pero el resumen es que Persona 5 no se esfuerza por corregir esta situación, y diré más, la empeora. Esta vez no formas lazos emocionales, sino que tienes confidentes. Y si les diriges la palabra es porque tu personaje explícitamente hace un trato con ellos para extraer algo. No estás ahí por el valor intrínseco de cada individuo, sino por el valor capital
vital que suponga para ti. La novedad es que para avanzar en la relación puedes llevarle a distintos lugares donde pasar un buen rato. Me gusta la idea de ir descubriendo nuevos sitios de la ciudad para que hagáis distintas actividades, pero en realidad solo existe para descubrirlos, ir una vez, tener una charla que no llega a nada y quizá conseguir puntos para llegar al siguiente nivel en vuestra relación. Es la gamificación absoluta de las relaciones interpersonales y acerca peligrosamente su mensaje al terreno de dividir el mundo en blanco y negro, gente práctica e inútil. ¿De qué me puede sonar este sábado? Pero Persona 5 no va de eso, sino de esto. Bueno, no exactamente. Si Persona 3 iba sobre encontrarle sentido a la vida y Persona 4 giraba en torno a las máscaras que nos ponemos en el día a día y la identidad, el tema central de Persona 5 es la rebelión y llevar ante la justicia a aquellos que abusan de su poder. He visto a otros críticos mencionar cómo el juego es importante para los tiempos que corremos, pero yo creo que no es suficiente. Ni siquiera hace un buen trabajo a la hora de identificar los problemas porque todos los villanos están relacionados con algún asesinato o intento de suicidio. Ya con esa información nos encontramos con un juego que necesita llegar a los límites para que podamos movernos, cuando identificar muchos de esos problemas en el mundo real es infinitamente más difícil porque la gente que los lleva a cabo no suelen ser villanos de manual. Si una obra así es necesaria en estos tiempos es porque la verdad se ha difuminado y ya no es tan fácil identificar bandos. Pero Persona 5 va por la vida con la mentalidad maniquea de un adolescente. Es un juego que realmente se cree que tú eres la única persona que se para a pensar en todo lo que está ocurriendo y que el resto de la sociedad son ovejas, que van de un lado a otro viviendo vidas amargas y claro que sí, somos todos especiales. 247.000 copitos de nieve y el resto esclavos, no te jode. ¿De verdad te crees en que todo se divide en los que están de tu parte y los malos y que los problemas de la sociedad son tan fáciles de resolver como llegar ahí y decirle a la gente que despierte, puto inspirado de la vida, soplapollas, arrogante de mierda, hijo de per... Toda esta situación me recuerda a Death Note. Imagino que parte de la premisa es preguntarse si todo lo que está haciendo Light Yagami se puede justificar, pero la historia se centra en el juego del gato y el ratón. Persona 5 intenta solucionarlo, pero me vais a perdonar si no me convence el resultado, porque ni siquiera tiene claro si quiere hablar sobre los sistemas de poder o sobre la opinión pública. Ambos temas pueden fusionarse, supongo, pero el juego pervierte el primero y apenas raspa la superficie del segundo. Habla sobre el sistema sin reconocer que siempre hay más agentes que aquel que abusa de su poder, y me parece que es de esos que realmente piensan que la muerte de Bin Laden acabó con el terrorismo islámico. Es una visión muy básica y muy maniquea, donde los malos son malos malísimos y lo saben. Lo pondré de otra manera. Es como aquellas campañas antidrogas de los Estados Unidos en los años 80 y todas esas movilizaciones y mierdas que te dicen que usar marihuana te destrozará la vida por completo y ¡oh! ¡Ten cuidado! Pero conozco gente que fuma porros o ha cultivado marihuana y también conozco gente que consume setas alucinógenas y son conversaciones y situaciones que llegan de forma natural, sin fanfarria, y vienen de gente perfectamente normal. ¿De verdad os creéis que el mundo es tan básico como Persona 5 lo plantea? Y si no lo es, entonces, ¿cómo ayuda su planteamiento? ¿Por qué soy tan crítico? Seguramente porque Persona 3 y 4 hablan sobre temas humanos, individuales, sobre el enfoque que se le da a la vida, mientras que este abre la puerta a una discusión mucho mayor, política. A lo largo de la trama, los Phantom Thieves roban el tesoro de las sombras, las versiones de un universo alternativo de los villanos, y eso causa que tengan un cambio emocional y acaben confesando sus crímenes, pero nadie sabe cómo está ocurriendo. Nadie sabe si los Phantom Thieves son reales o no, y los poderosos a los que se enfrentan no saben lo que ocurre hasta que es demasiado tarde. En otras palabras, nadie aprende ninguna lección. Lo que estás haciendo es lavar cerebros, y no sé si tildar eso de naif
o inquietante. La única solución que sabe proponer es la violencia. Siempre que te encuentras en una situación injusta, lo que haces por instinto es viajar a la dimensión alternativa donde puedas encontrarte con la sombra de la persona que te amenaza y le inflas a hostias para lavarle el cerebro. En un momento, al final de la campaña, alguien dice que incluso si los Phantom Thieves no tuvieran poderes, seguirían luchando contra la injusticia, pero no es cierto. Todo lo que has hecho ha sido darte de hostias con tus poderes. Si quieres avanzar en tus relaciones, llegará un punto en que tu confidente acabe entre la espada y la pared y la solución va a ser encontrarte con el tipo que le molesta y partirle la cara. ¿Cuál es la solución final de Persona 5? ¿Qué podemos hacer nosotros, que no tenemos poderes, para enfrentarnos a quienes abusan de su poder? ¿Cómo podemos ayudar al prójimo? Pues supongo que coge un martillo y una hoz y... no sé, camarada, ¿haz lo tuyo? No tengo ni puta idea. Uno de mis análisis favoritos de YouTube es una serie de 13 vídeos en las que Digibro analiza Gaku Sentoshi Asterix. Durante 11 vídeos la destroza desde todos los frentes y dedica los dos últimos a compararla con Rakudai Kishi no Cavalry, una serie que pasa por muchos de los mismos puntos, pero que sin ser excelente o destacable, al menos lo hace mejor. Al principio hablaba sobre Watch Dogs 2 porque me encuentro en una situación parecida. Watch Dogs 2 me pareció directamente tóxico, que predicaba mensajes atroces sobre la rebelión y la libertad en el siglo XXI. Y aunque la solución para Persona 5 sea parecida, al menos sus personajes no se regodean. Es un videojuego que se ve atrapado por sus propias convenciones, pero que, en el fondo, tiene el corazón en el lugar adecuado. Lo que quiere es educarnos para que seamos seres humanos plenos, despiertos, buenos amigos, mejores personas. Lo que pasa es que no sabe cómo conseguirlo sin darnos un bate de béisbol. Me encantaría decir, como todos los demás, que es un juego maravilloso, porque es cierto que a nivel técnico supera todo lo que ha conseguido la saga hasta ahora, pero yo estoy aquí por la historia. Y este es uno de esos títulos que pretenden ser profundos, analizados y discutidos, y me parece naif. Increíblemente naif. Pero estoy siendo muy cínico, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es creer, y el poder del idealismo hará el resto. La injusticia se resolverá sola si sabemos que existe dentro de unos confines tan limitados como que tengas que haber matado a alguien, porque ser idealista es la solución a todo. ¿Verdad que sí, chicos? Donald J. Trump is the president of the United States elect. Claro que sí. ¿Qué coño estás diciendo? O sea, este tío me lo cargo, es gilipollas. Pero, cariño, no puedes hacer eso. Es demasiado sexy. ¿Qué? No puede ser. Cuando leo sus tweets, escucho su voz. No puede ser. ¡Mátame! Te quiero. ¡Yo quiero a Mario!